Bien, bueno, primero que todo veo que hay un ambiente muy jocoso y es una gran ventaja iniciar una mesa de esa manera, porque al responder a la invitación de este coloquio había una innovación metodológica, innovación que consiste no en hacer intervenciones de 20 o 25 minutos como lo hacemos normalmente en el ambiente universitario, sino en tener la posibilidad de contrastar argumentos, de lanzar debates, de crear polémicas con los asistentes a las mesas, y ese es justamente el sentido de una coyuntura conmemorativa nacional, revisar relatos, contradecir convenciones y pues de alguna manera tener la posibilidad de discutir entre especialistas del medio universitario, representantes de la opinión pública y de las entidades territoriales, representantes de las academias regionales de historia, profesores de las áreas urbanas y rurales, y pues esa es un poco la invitación que queremos hacerles hoy para hablar de esta mesa dedicada a las formas de la guerra durante la primera mitad del siglo XIX. En un ensayo siempre actual y siempre conveniente para pensar el fenómeno bélico, el ensayo de Liddell Hart sobre las guerras, dice: la guerra es esencialmente un fenómeno social que, a diferencia de los terremotos o del ajedrez, es imposible planear cuál va a ser el resultado después del primer movimiento. En el día de hoy tenemos en primer lugar a María José Afanador Yash, es profesora asistente de Humanidades Digitales de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, estudió una maestría y un doctorado en Historia en la Universidad de Texas, Austin, investiga sobre el siglo XVIII, la transición entre la colonia y la república en el norte de Sudamérica, y tiene un énfasis particular en las prácticas espaciales, la imaginación geográfica, la economía política. Actualmente también investiga sobre las metodologías y los flujos de trabajo digital, la investigación y la divulgación histórica, y es editora de un programa que es cada vez más influyente en el mundo de las humanidades digitales, de Programming Historian, y hace parte de la Red Colombiana de Humanidades Digitales. Creo que también podría mencionar que estuviste durante un buen tiempo con Neogranadina, con la Fundación Neogranadina, que es una iniciativa que yo creo que hay que aplaudir, sobre todo en las circunstancias actuales, por las facilidades que le brinda a los investigadores. Por otra parte, tenemos al profesor Luis Ervin Prado Arellano, licenciado en Historia de la Universidad del Valle, con maestría en Historia de la Universidad Industrial de Santander, doctor en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, Ecuador, y actualmente profesor titular y jefe del Departamento de Historia de la Universidad del Cauca. El profesor Jorge Conde Calderón es profesor de la Universidad del Atlántico, Departamento de Historia de la Universidad del Atlántico, es doctor en Historia de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y autor de Buscando la Nación, un libro que muchos de nosotros conocemos y que, según entiendo, es susceptible de ser reescrito en su totalidad para reinterpretar el trabajo que se hizo hace unos años y ponerlo a tono con nuevas preocupaciones y nuevas inquietudes intelectuales, y además es director de la revista Historia del Caribe. Mi nombre es Daniel Rojas, soy profesor titular de la Universidad Grenoble Alpes, soy doctor en Historia de las Relaciones Internacionales, hago parte de los laboratorios ICA4 y Mundos Americanos, y actualmente coordino una iniciativa franco-japonesa llamada la iniciativa TOGA, que es un proyecto de investigación sobre las movilidades y las circulaciones entre el Extremo Oriente y las demás partes del mundo. Bien, como hemos pensado la metodología de la mesa, vamos a hacer un planteamiento inicial de entre 7 y 8 minutos. Cada uno de nosotros hará un planteamiento inicial durante 7 y 8 minutos, y posteriormente les vamos a dar la palabra a ustedes para que empecemos a contrastar opiniones sobre el fenómeno bélico en la primera mitad del siglo XIX. Creo que vamos a proceder de la siguiente manera. ¿Te gustaría iniciar? Y bueno, por favor, tomen la palabra, ese es justamente el sentido de la mesa. Gracias, Daniel, y gracias a todas y todos por acompañarnos, y pues qué chévere que esto se pueda hacer así en presencialidad.
El tema que nos propone Daniel para la discusión es un tema universal, es un tema difícil, es un tema que nos atraviesa en muchos momentos históricos. Ahorita estamos poniéndole el lente al siglo XIX, pero para poder entender el siglo XIX tenemos que irnos también un poquito más para atrás a unos contextos que voy a intentar delinear muy rápidamente, con contribuciones recientes, con digamos, contribuciones a la historia de las guerras de independencia que miran también los contextos transimperiales, globales, atlánticos, que ayudan también a comprender qué pasó con ese fenómeno bélico. Lo primero decir que la guerra fue un catalizador de cambio en los llamados imperios del mundo atlántico, incluyendo el Imperio Español y sus posiciones en América, y que durante el siglo XVIII la rivalidad española con la Gran Bretaña, Francia y Holanda llegó al brote periódico de guerras. La guerra se volvió en algo bastante común en ese escenario internacional. Digamos, el siglo anterior a estas guerras de independencia que queremos comprender e iluminar en ese contexto histórico, se conectan también con una serie de reformas que sufre el Imperio Español durante el siglo XVIII, reformas fiscales, comerciales, militares, que se enfocaron mucho en este contexto de competencia entre imperios a fortalecer la defensa del imperio. España tenía unas milicias un poco débiles y hizo todo un esfuerzo masivo por fortalecerlas. Parte de este proceso tiene que ver con las fortificaciones masivas de Veracruz, Habana, Campeche, Cartagena, que se convierte en el antemural del reino, de esa línea de defensa del nuevo reino de Granada. Tenemos pues este programa de modernización que también se conecta con la Reforma Ilustrada, con un periodo en el que todo este conocimiento que se está produciendo sobre el territorio, sobre los recursos naturales, dentro de la agenda de la Ilustración, empieza a ser efectivamente aplicado para fines de la guerra. Y voy a poner algunos ejemplos de cómo empieza a pasar eso ya también en la independencia. Tenemos también un proceso que de hecho Daniel lo mira en su último artículo, La guerra total de Bolívar, guerra política y revolución en la era de la independencia, es que hay pues, un proceso de militarización social de la costa firme que viene de estas reformas de los Borbones, pero que se consolida o se profundiza en este proceso. Tenemos a una cantidad de hijos de la élite criolla que al comienzo no tenían muchos incentivos para estar en la armada, digamos, en la milicia española, pero el fuero militar empieza a abrir unos espacios para que muchos españoles americanos se empiecen a meter al ejército, ¿no? Acá hay una cosa importante para decir, citando a John Eliot en su libro Imperios del Mundo Atlántico, para pensar que estas primeras semillas, el siglo XVIII es fundamental para, digamos, como primera semilla a la militarización de los estados en los siglos XIX y XX en América Latina. O sea, este es un proceso fundamental de largo plazo para comprender esto después. Esto era simplemente como un contexto grande. Ahora quiero cambiar de escala, a meternos ya al virreinato, al proceso de independencia, a las guerras, para recordar algunos apuntes. Acá voy a botar varias ideitas, no todas están así hiladas, pero quizás las podemos retomar después en la conversación. Para mirar las guerras, una parte que yo he investigado en ese lente de la práctica espacial, que es la guerra la llamada Reconquista, aunque ese término también se está reevaluando, tiene que ver con lo siguiente. En este periodo hay diferentes formas de guerra coexistiendo, guerra regular, guerra irregular. Sabemos también que en este periodo el decreto de guerra-muerte de Bolívar en un momento dado está sufriendo muchas bajas, hay mucha, digamos, de lo que uno podría decir crueldad por parte de los ejércitos españoles, decide que la guerra debe ser a muerte, ¿no? Buscando que la guerra se volviera una guerra entre España y América. ¿Por qué? Porque cuando llegó Morillo a la Reconquista, la guerra se caracteriza por ser una guerra civil con americanos que están peleando en ambos bandos. Entonces, digamos que esta narrativa histórica de las guerras de independencia como unos bandos súper delineados de un lado al otro, no, es súper fluido, es complicado, digamos, este periodo es complicado, y pues es importante que pensemos también cómo se va transformando ese teatro de la guerra en términos de quiénes están peleando en ambos bandos. También una cuestión importante para decir es que la primera etapa de la campaña de restauración fue un éxito. Morillo llegó a varios territorios que ya estaban igual controlados por tropas contrarrevolucionarias. Es decir, viene una reconquista, sí, un ejército expedicionario de más de 12.000 hombres que manda al rey Fernando VII a recuperar sus colonias, pero dentro de la Nueva Granada ya existen un montón digamos, de poblaciones que son realistas y que están apoyando la restauración del gobierno monárquico. ¿Qué más diría yo? La devastación, crueldad, muertes causadas por todos los bandos durante este periodo fueron una tragedia humana en ambos lados, y que esta construcción de la República Colombiana, que está vinculada a la guerra, fue traumático.
Fue traumático, doloroso para todo el mundo. Y lo único que quiero, lo otro que quiero, digamos, mostrar aquí un poco es lo interesante de revisar este periodo más allá de las batallas, victorias, de los diferentes combates, y pensar de qué más nos habla la guerra, qué más podemos leer ahí de lo que ocurre cuando un ejército se despliega en un territorio, además de toda la tragedia que trae consigo. Y es ahí donde a mí me ha interesado pensar a la guerra como una práctica espacial. Esto quiere decir que en el despliegue, en el movimiento de personas, en el paisaje, en el territorio colombiano, bueno, de lo que iba a ser Colombia después, hay una recreación de una geografía política y una forma, digamos, de comprensión del territorio que tienen los actores históricos. El ejército de Morillo llega a Nueva Granada sin conocer el territorio, y eso le pone en una desventaja impresionante. Entonces acá hay una cosa importante para conectar con este proceso de la ilustración, de cómo ese conocimiento producido durante el siglo XVIII, historias naturales, descripciones geográficas, reportes administrativos, mapas, fueron reapropiados por el ejército de Morillo para construir sus estrategias de guerra. A esto es parte, digamos, de un proceso en el que todos los recursos, todo lo que se está produciendo dentro de la reforma ilustrada en términos de conocimiento, se redirige a fines de la guerra. Francisco José de Caldas es un ejemplo. Pasa de ser científico de la expedición botánica a convertirse en jefe de los ingenieros militares del ejército patriota. Elabora planes de fortificación, mapas que ayudan a la causa revolucionaria. Entonces el conocimiento sobre el territorio es fundamental para una estrategia de guerra. Morillo hace lo propio. Su estrategia consiste en recolectar la mayor cantidad de información sobre el territorio que podía ayudar a eliminar esa desventaja de no conocer el territorio para desplegar esta guerra en un territorio muy complicado. Y entonces estuvo pues esta necesidad de conocer las características de los ríos, los caminos, los pasos, las montañas, los puertos. Digamos, parece una cosa muy mundana, pero la guerra significa movimiento en el espacio, ¿no? Después del sitio de Cartagena, el ejército español tomó posesión de archivos, correspondencias, registros, actas, libros, dibujos y planos que estaban alojados en diferentes archivos locales de las antiguas instituciones coloniales. En las diferentes ciudades y pueblos, Morillo empezó a decomisar esos archivos para hacer su colección de itinerarios, rutas y derroteros del nuevo reino de Granada. Los itinerarios funcionaban como una suerte de fórmula que se daba a las tropas al momento de iniciar un viaje y contenía los lugares por los cuales transitar, los puntos en los que el ejército podía pasar la noche. Y en las memorias militares de la Reconquista y en los archivos en Sevilla tenemos todo un legajo que se llama Itinerarios, derroteros y postas del nuevo reino de Granada, y documentación variada del ejército expedicionario de Costa Firme, que tiene más de 50 documentos que habían ya escrito años antes corregidores, ingenieros militares, virreyes, gobernadores, intelectuales criollos, y que sirvieron de base para reinterpretar el paisaje del nuevo reino de Granada en términos militares y producir nuevos documentos, planes de ataque, mapas, itinerarios, para avanzar esa campaña de reconquista. Entonces, bueno, acá hay más capas a esta historia, como la llegada de Morillo a Santa Fe y la confiscación de todos los materiales de la expedición botánica, en parte con la pregunta de a quién pertenece la historia natural del nuevo reino de Granada en este contexto de restauración. Total, Morillo empaca todo, se lo lleva a España, y es como la disputa también por el conocimiento sobre la naturaleza del reino. Bueno, este es un ejemplo de una posible ruta de exploración que nos pone en un escenario quizás de pensar la guerra desde esta práctica espacial, y quería terminar con unos apuntes más hacia historiografía, como preguntas y formas en las que se ha aproximado varios historiadores e historiadoras al proceso. Hay enfoques que se han enfocado más en la invasión francesa en la península ibérica, eso sobre todo los historiadores españoles y europeos que también se han interesado por la participación de extranjeros en los ejércitos independentistas. Hay historiadores latinoamericanos que tienden a mirar más la guerra en las colonias, la crueldad de la campaña pacificadora. Ahí está el mito de Morillo como el pacificador del régimen del terror, que yo creo que ha sido muy fuerte en nuestra imaginación popular sobre el periodo. Está también mucha historiografía que se ha fijado en las disputas entre caudillos, porque claramente Bolívar no tenía a todo el mundo de su lado durante las guerras, fue un proceso lograr un consenso. Tenemos también historiografía que se ha fijado en la participación de indios libres de todos los colores, esclavos,
en los ejércitos tanto realistas como patriotas, investigaciones que han mirado la guerra en la formación de la identidad nacional, la relación entre guerra y economía, pues acá hay un montón de cosas. Entonces quería terminar yo con otras preguntas que le podríamos hacer a la guerra. ¿Qué más nos podemos preguntar? El historiador Roger Pita, que está acá en este congreso, ha hablado de los intentos de paz y reconciliación en medio de la guerra. El armisticio de Trujillo es un ejemplo interesante, y la negociación que llevó, digamos, al cese de hostilidades es un ejemplo interesante para rescatar los momentos de búsqueda de reconciliación dentro del contexto de la guerra. Los perdones, los indultos, las amnistías, también como posibilidades para pensar la guerra como desde los intentos por acabarla, ¿no? Por pararla. Tenemos también historiografía que puede empezar a mirar temas de masculinidades en el contexto de la guerra, cómo se configuran, cómo experimentan la guerra los combatientes y los civiles, qué secuelas deja la guerra sobre las familias. Y hay un horizonte que me parece muy interesante que Margarita Garrido viene explorando últimamente, que tiene que ver con la historia de las emociones. ¿Qué emociones y sentimientos guiaron las decisiones sobre la guerra? En tanto, la guerra se planteó, lo documenta Margarita, como una guerra de valores. Entonces, una indagación en el régimen emocional de la época, vinculados a los sentimientos que guiaron algunas decisiones, puede ser una forma interesante para comprender que las emociones también moldean decisiones políticas y militares, que ese es digamos, un nivel de investigación que puede ser nutrido, porque después de todas estas figuras de las que hablamos cuando hablamos de la guerra, son figuras humanas, y el comportamiento humano pues también está guiado por estas pasiones, ¿no?, que vamos a hablar en el siglo XIX. Lo último sería los impactos ambientales de la guerra, ¿no?, otros horizontes posibles. Voy a dejar ahí, muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, yo voy a tratar de centrarme y tratar como de cumplir a rajatabla el tiempo. Yo voy a centrarme básicamente en el suroccidente, la antigua gobernación de Popayán, o sea, las llamadas provincias del Cauca. Y bueno, para pensar un poco cómo es la forma de la guerra, yo voy a plantear primero algunas cosas, después en la otra intervención ampliaré algunos asuntos ya con unos casos muy puntuales de mi experiencia en algunos trabajos que he hecho de guerras. Pero básicamente la guerra en el suroccidente colombiano primero la tenemos que tener en cuenta en un contexto que se va a llamar la militarización de la sociedad, un asunto que muy tempranamente un historiador argentino, Tulio Halperin-Dongui, iniciando los años 70, identificó como un elemento central en la construcción de los nuevos estados hispanoamericanos que emergen después de la crisis imperial. Y en el caso de la gobernación de Popayán yo identifico, digamos, tres grandes fases de militarización. O sea, una primera fase que va más o menos desde la crisis imperial, 1809, más o menos hasta 1816, que es justamente el periodo donde se da como esa primera experiencia republicana fallida, donde el gobernador Miguel Tacón y Rosique organiza las milicias, porque Popayán carecía de milicias y de batallones fijos antes de la Guerra de Independencia. Si bien hubo algunos intentos, eso fracasó. O sea, eso que plantea Alan Kite, eso hay que mirarlo real, hacer una geografía realmente donde hubieron milicias y batallones fijos, no en todas partes se dieron. Claro, uno ve en el archivo, yo he visto experiencias hubo milicias en Cartago, hubo milicias en Toro, pero después no vuelve a aparecer ningún informe, lo cual da a entender de que ya a finales del siglo XVIII esa institucionalidad se había perdido, y en efecto cuando ocurre el problema de las guerras, la crisis imperial, don Miguel Tacón y Rosique se enfrenta con un problema, y es que la amenaza quiteña no tiene tropas y tiene que ir en la marcha organizando milicias, especialmente en los distritos parroquiales, y lo mismo van haciendo Pasto. Y a esto se va a agregar la formación también del ejército de las provincias, de las ciudades confederadas del Valle del Cauca, que terminan en la batalla del 28 de marzo de 1811 en Palacé, y de ahí pues las otras campañas que me parece que Eduardo Riascos Grueso, en un bello libro que él tiene dos libros, uno Geografía Guerrera de Colombia, que ya los historiadores profesionales no le paran bolas a ese tipo de historiografía, pero es muy interesante, y Geografía Guerrera de Colombia, y hay otro
él realmente muestra las diversas campañas que se van a dar entre 1811 y 1816, que es el periodo de la Restauración. Posteriormente viene una segunda fase, que es la de 1819, justamente con la derrota de la séptima división, si mal no recuerdo, del ejército español en Boyacá, y que esa batalla, que se puede considerar como una batalla decisiva por las implicaciones que tuvo, en el sentido que varias provincias del nuevo reino quedan automáticamente liberadas, esas réplicas, digamos, llegan hasta Popayán, que es como la frontera militar, con las fuerzas de Calzada, y de ahí en adelante pues vienen las demás expediciones militares. La primera, la del general Valdés en 1820, que termina en 1821 en la batalla de Pitayo, y la que ustedes saben, pues su fracaso en Genoy. Y este periodo de militarización va más o menos hasta 1826, cuando se derrotan las últimas guerrillas pastusas en la provincia de Pasto, en el extremo sur. Y uno la podía incluso prolongar un poco, hasta más o menos 1830, cuando se genera la crisis del Estado neogranadino, del proyecto colombiano, y después que se va a formar el Estado granadino. Hay una tercera fase que yo veo, que es ya cuando se organiza el Estado de la Nueva Granada, y Popayán especialmente se va a convertir en un distrito militar importante. O sea, desde 1832 hasta mi periodo de estudio de la tesis doctoral, que va hasta 1855, Popayán siempre tuvo unidades militares. Básicamente porque Popayán era un centro neurálgico por tener cerca una frontera que era muy problemática, que era la provincia de Pasto. Recuerden de que la provincia de Pasto, con el norte del Ecuador, fue una provincia fluida, una frontera fluida. Yo la he llamado una frontera que terminó siendo una plataforma de lanzamiento de proyectos políticos. Los opositores de Flores se pasaban a Pasto, se armaban y se pasaban después a pronunciarse contra el gobierno quiteño, y viceversa. Los opositores del gobierno de Bogotá se pasaban al Ecuador, se armaban y después pasaban nuevamente la frontera y se pronunciaban. Eso es una historia que no le hemos parado muchas bolas, pero va hasta Eloy Alfaro. O sea, Eloy Alfaro organizó sus montoneras en Tumaco. O sea, toda esa frontera es una frontera fluida. Eso es una relación muy estructural durante todo el siglo XIX. Y por eso es la centralidad que siempre vamos a ver unidades militares en Popayán, ya sea acantonadas o en tránsito para el sur generalmente, porque el sur siempre tuvo que estar haciendo relevos con las unidades de milicias que habían en esa región, por el tema que les digo, que fue una frontera caliente, si lo podemos decir así. Ahora, ya finalizando, esto se va a alimentar también por las guerras civiles que se van a dar. Recuerde que el siglo XIX, las primeras guerras civiles que se dan en Colombia, casi la gran mayoría, las primeras, se van a incubar en el suroccidente. Ya Germán Colmenares, en un artículo señero, Castas, patrones de poblamiento y conflictos sociales en las provincias del Cauca, él ya lo había señalado. O sea, la guerra de los supremos tuvo sus orígenes en Pasto, después por otras circunstancias empezó a brotar en otras partes del país. La rebelión conservadora, porque yo no la llamo guerra civil, eso no da para guerra civil. Hay gente que le sigue llamando guerra civil, pero se notan que de eso pocos saben en ese momento. O sea, fueron rebeliones porque fueron muy localizadas, fue en Antioquia y en Pasto. Los demás fueron conatos que duraron 15 o máximo un mes. O sea, el país no se incendió, solamente fue la provincia de Antioquia y fue la provincia de Pasto, pues tuvo su conato también fuerte en el suroccidente. El golpe de Melo tuvo también una resonancia muy fuerte en Popayán y en Cali, de la mano de las sociedades democráticas, que eso no se ha explorado muy bien. Y pues la guerra de los federales, usted sabe que el Cauca fue uno de los escenarios principales, y eso nos va a dar que el suroccidente va a ser una zona supremamente muy caliente, digamos, y la militarización, digamos, se va a prolongar, por ejemplo, del 32 hasta las guerras federales. Yo de ahí ya no sigo hablando porque ese periodo para mí, la vida del país se me acaba justamente cuando Mosquera entra a Bogotá. Ya de ahí en adelante, de eso no sé, no me pregunten, pero en general lo que puedo ya para cerrar, estas guerras que se van a dar fueron constructoras de identidades, de rivalidades, porque no solamente construye entidades, sino rivalidades. Muchas de las rivalidades que se dan, por ejemplo, entre Caloto y Quilichao, entre La Cruz y Mercaderes, entre Almaguer y el Trapiche, están de alguna manera
atravesadas justamente por esas rivalidades que se fueron dando también en las mismas guerras civiles. Y para cerrar, también este tipo de guerras van a terminar abriendo otro tipo de corredores, territorios muy marginales, pero que en la guerra se van a volver muy centrales. O sea, el Pacífico, que era una región muy marginal, uno va viendo que a medida que van pasando las guerras se van volviendo muy centrales, al punto de que, claro, hay un fuerte movimiento en la guerra de los Supremos, ¿sí? En la guerra del 51 uno ve que Julio Arboleda, cuando tenía incendiado el sur del país, quería incendiar Barbacoas porque necesitaba un corredor para poder entrar armas por esa zona, especialmente por sus vínculos que había establecido con el presidente Noboa. Y para finalizar, en la guerra del 60, o sea, uno no puede entender el conflicto que se está dando a lo largo de todo el occidente, sur, hasta Antioquia, si no tiene en cuenta toda la relación que se estaba dando y todos los intercambios de campañas militares y de entrada de armas en Tumaco, Buenaventura y en toda la costa chocuana. Muchas gracias. Bueno, bien. Y yo regreso a 1810, 1820. El asunto es el siguiente. Nosotros siempre hemos mirado todo al revés, ¿verdad? La independencia, 1810, la Primera República, y luego es que vemos la guerra, y primero fue la guerra, guerra revolucionaria. Mi planteamiento es una guerra, una revolución. Y una revolución para cambiar un régimen, que es el régimen hispánico, por otro régimen, que es el régimen republicano, basado en la igualdad ciudadana, en el fin de un régimen opresivo, que lógicamente es el régimen español o hispánico, en libertad de comercio, el imperio de una ley que va a llegar en una constitución, etcétera, etcétera. Eso no aparece en ese momento. En 1814 hay un cruce de cartas en el mes de agosto entre Manuel Rodríguez de Torices y Francisco de Montalvo, donde Francisco de Montalvo invita a Manuel Rodríguez de Torices, por ser la voluntad general del rey, a que se incorpore al reino, porque el rey necesita de hombres como Manuel Rodríguez de Torices. Manuel Rodríguez de Torices, abogado, ronda los 28 años y había sido presidente del Estado soberano de Cartagena, soberano libre, independiente de Cartagena, todo un título larguísimo que tiene ese Estado en ese momento, creado por la Constitución de 1812, la Constitución de Cartagena de Indias de 1812, en junio de 1812, que no tiene nada que ver con la Constitución de Cádiz, y ahí yo disiento mucho de Alfonso, que ellos leían, porque la Constitución, el cuerpo constituyente de Cartagena se reúne en enero, y prácticamente en marzo ya ellos tienen la Constitución. Rodríguez Torices le responde en una de las últimas cartas que Montalvo le envía a Torices, prácticamente lo combina y lo amenaza, y luego viene Rodríguez de Torices y le responde, y lo que me interesa es la conclusión lapidaria de Rodríguez Torices: Constitución y rey son incompatibles. Eso me permite a mí plantear de que ya hay toda una construcción de que no hay vuelta atrás. Son alrededor de 6 cartas, porque Montalvo acusa o señala de que si él no se somete a la voluntad general del rey, menos mal que es la voluntad, no las armas del rey, si él no se somete a la voluntad, será declarado reo de lesa majestad. Y esa es la respuesta que le da Torices, muy contundente. Rey y constitución son incompatibles. Ese es el primer elemento que me permite a mí plantear eso, de que eso ya está resuelto por la mayoría, por lo menos
Rodríguez Torice lo hace explícito y lo va a hacer luego más contundente cuando le llevan a cabo el proceso de lesa majestad en 1815 que termina en el patíbulo, en la sentencia a muerte. En sus argumentos, él se ratifica en todo lo que había dicho antes. Ese es el primer elemento. El segundo es que hemos mistificado las milicias y los regimientos fijos y todas esas cosas, cuando eso ya había perdido cualquier presencia como estamento, que nunca había sido militar, pero por lo menos era de una reunión ahí de unos milicianos que hacían unos desfiles los domingos. Se ponía los pardos, los morenos, los cuarterones, los batallones de cuarterones, se ponían el uniforme y ya todo eso se ha perdido prácticamente en 1804, 1806. Y eso se puede mostrar con el listado de quienes se encuentran en procesos de pensión, lo dice muy bien. Fulano de tal, capitán de milicia, moreno, pardo, cuarterón, pensionado. Pero esa élite de pardos, morenos y cuarterones va a ser decisivo en el caso de Cartagena en la independencia. El asunto es que no hay ninguna experiencia militar cuando se dan o se organizan las juntas supremas y hay toda esa hemorragia de juntas supremas por el territorio neogranadino. Por esa razón es que hubo una polémica entre Nariño, desde la Bagatela a finales de 1811, recién inaugurados los periódicos, con los editores del Diario Político de Santa Fe, Camacho y Caldas, inexpertos militarmente, podían saber de cuestiones militares lo que yo sabría de astronomía. Y en ese periódico, en uno de los primeros números del Diario Político de Santa Fe, los dos caballeros celebran que se haya conformado un batallón de 600 hombres en Santa Fe de Bogotá y luego al final concluyen diciendo de que ellos son unos campesinos que están fervorosamente por la causa, etcétera, etcétera. A su vez Nariño les responde y les dice, no nos llamemos a engaños, esos son campesinos, no tienen ninguna pericia ni experticia en el arte militar. Por consiguiente, todo lo que se va a construir o armar desde el punto de vista militar durante la Primera República es a contramarchas. Por eso son muchas las derrotas, o más las derrotas que las victorias en el campo de batalla, hasta Cachirí, que es cuando prácticamente se sella todo el ciclo ese de las escaramuzas con ejércitos, además de ser irregulares, son inexpertos en los combates. Mientras que luego, que salen de Cachirí y le notifican a Fernández de la Madrid, que es el presidente de las Provincias Unidas, y entonces Madrid da órdenes, Fernández de Madrid da órdenes y dice, le dice a Santander, usted vaya para allá por Apopoyán, con el ejército, que yo voy más atrás, estaba en Chía, ya Madrid sabía lo que venía, porque ya había entrado Calzada, Morillo, y el otro tercer comandante español por los lados de Cúcuta, precisamente por acá. Y entonces Santander desobedece a Madrid, únicamente le obedece en la parte en que le entrega el pasaporte a Serviés y Santander sale por una vía diferente hacia Casanare, hacia Apore, el que señalaba ayer Óscar, donde va a ser el centro de la libertad y allí van a haber las primeras discordias entre Páez
y Santander. Bueno, de pronto no lo tengo ahora por el tiempo, lo tocará más adelante. El asunto es que cuando ya se sale de todo eso, cuando han sufrido esos golpes certeros las tropas insurgentes, es cuando comienza toda la guerra en sí, o sea, la revolución o la guerra revolucionaria. Y esa guerra revolucionaria va a tener un ingrediente teórico, llamémoslo, a partir de los múltiples tratados de guerrilla que se transcriben casi literalmente o literalmente, que son tratados de guerrilla que previamente se habían traducido en España y que habían servido para los austriacos durante la guerra austriaca entre 1748 y 1750 de contener a las tropas de Federico Grande, del Estado prusiano. Para contener a las tropas de Federico el Grande se comienzan a elaborar una serie de catecismos militares para instruir a los campesinos en la defensa del territorio austriaco. Esos tratados llegan a España, son traducidos y luego sirven de aliciente teórico para el caso de los ejércitos que se van a organizar a partir de 1816, tanto en Angostura, bueno, en Angostura es corto, en Pore, donde se organiza además, para anticiparme un poco, se organiza una junta en la villa de Arauca, donde se conforma un gobierno civil y esa iniciativa de Manuel Valdés, el general Manuel Valdés, que en ese momento es coronel, se organiza una junta militar que le entrega el mando supremo al coronel Francisco de Paula Santander. Hasta ahí lo dejo para que... Bueno, muy bien. Una de las preguntas que yo me hago al examinar la naturaleza de las guerras en el territorio de Colombia y en el territorio de la Nueva Granada posteriormente es menos cuáles son los resultados de las influencias externas, de los patrones militares dentro de la Nueva Granada y más qué podemos aprender de la cultura militar occidental al estudiar los fenómenos bélicos y al estudiar la historia social de la guerra en los territorios colombianos y en los territorios neogranadinos. Y ese tipo de pregunta me ha llevado a una serie, digamos, de cuestionamientos sobre la conceptualización de lo militar, sobre las relaciones entre la esfera civil y militar, pero muy particularmente a plantearme la pregunta de si en el virreinato de la Nueva Granada y en particular en la capitanía de Venezuela no estuvimos al frente de un fenómeno de guerra total, es decir, una guerra total que en lugar de ser el resultado de la construcción de un Estado, de la puesta en marcha de toda una infraestructura económica y burocrática para sostener la guerra, que es básicamente lo que plantea Ludendorff o lo que plantea Léon Daudet para conceptualizar la guerra total como la Primera Guerra Mundial, es más bien si en el caso del virreinato de la Nueva Granada, en el caso de la crisis imperial hispánica y en el caso de la guerra revolucionaria que da origen a la República de Colombia y directamente a la Constitución de Cúcuta, no estamos frente a un fenómeno de guerra total en el que el Estado surge. Es decir, es una guerra en la que la totalización del esfuerzo bélico construye una nación y construye las premisas de un aparato estatal, y no como en el caso alemán o francés de la Primera Guerra Mundial, en el que la totalización del conflicto es el resultado de una gran estructura burocrática que se ha puesto en marcha para sostener el esfuerzo de guerra. En ese sentido, hay muchas preguntas que surgen y al escuchar a mis colegas pues, me doy cuenta de la gran riqueza que podemos compartir en el día de hoy en términos de contrastes y en términos de conceptualizaciones. ¿Por qué? Porque aquí hay otro problema con el pensamiento militar occidental del siglo XVIII y del siglo XIX, y es pensar que, como lo llamaba Clausewitz, la pequeña guerra de Kleine Krieg es una guerra que no tiene honor militar. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en la tesis
típica de los estudios militares hispánicos, en la cual las guerrillas en el territorio español y la lucha de guerrillas durante las independencias en los territorios hispánicos de América surgen como la consecuencia de un enfrentamiento contra la que quizás fue la primera gran fuerza militar moderna de la historia contemporánea, la Gran Armada Napoleónica. Es decir, contrariamente a lo que se podría pensar y de manera bastante contraintuitiva, el surgimiento de la modernidad política en los territorios hispánicos no está relacionada con la modernización del aparato militar como hubiese podido ocurrir en Francia o en Inglaterra, sino es todo lo contrario. Es una guerra de resistencia nacional, luchada en términos de guerra de guerrillas, la que permite el surgimiento de la modernidad política y posteriormente la fundación de un Estado. Bien, al comparar el fenómeno de las independencias y de la guerra que se produce durante las independencias, sobre todo en esta parte de América del Sur, hay algo que salta a la vista y es un patrón que se va a crear en el resto del siglo XIX y es la creación de armadas multiétnicas. Creación de armadas multiétnicas que ya había ocurrido de alguna manera en Haití, creación de armadas multiétnicas que por la necesidad de mantener los flujos de reclutamiento dentro de las divisiones comandadas por generales como Santander y Bolívar va a ser necesario en la extensión del reclutamiento a los blancos pobres, a los negros, a los libertos, a los indígenas, a los mestizos, y de esa manera va a crearse una militarización social sin precedentes dentro de una sociedad que, como la sociedad neogranadina, parte de una sociedad imperial más amplia, no había vivido tan de cerca fenómenos de violencia extendida y fenómenos de violencia generalizada como los que se vivieron durante las independencias. ¿Qué sucede? Que al pensar desde este punto de vista, nos damos cuenta que la única guerra total que hay dentro de la historia de Colombia y la Nueva Granada en el siglo XIX es justamente la guerra de independencia, porque ninguna otra guerra tuvo la capacidad de unir contingentes militares de tales magnitudes y sobre todo ninguna guerra tuvo la capacidad de tener una dimensión nacional, una dimensión generalizada dentro del espacio, y nos acercamos más al fenómeno que estaba mencionando Luis Ervin de rebeliones o de muy pequeñas guerras civiles. Desde luego es muy conveniente discutir esa categoría, pero concentradas en pequeñas regiones. No vamos a tener sino hasta el fin del siglo XIX, con la Guerra de los 1000 días, una nueva guerra que va de alguna manera a afectar la totalidad del espacio nacional. Bien, tengo algunos minutos más, pero prefiero que avancemos con el público y vamos a escuchar sus reacciones iniciales a estos planteamientos. Mucho gusto, Ricardo Zuluaga, Academia Antioqueña de Historia. Yo realmente, más que una pregunta, tengo una sugerencia, escuchando al profesor de la Universidad del Cauca, que no recuerdo su nombre, infortunadamente. Perfecto. Hay un mito en relación con la guerra civil en la Colombia del siglo XIX. Es como una tragedia que atraviesa pues esa centuria. Pero realmente cuando uno trata de buscar información precisa, concreta, uno se enfrenta a un agujero negro. Tú tratas, por ejemplo, de empezar a distinguir categorías entre guerra civil, levantamiento y conflicto. Pienso yo que sería muy útil, y ahí viene mi sugerencia. Y además hiciste otra cosa que me pareció también muy ilustrativa, que yo no tenía claro. Es que estos conflictos armados del siglo XIX tampoco tenían ese carácter general con que habitualmente los hemos acostumbrado a ver, sino que estaban muy focalizados en algunos momentos, en ciertas regiones y en ciertos lugares. Qué interesante sería de pronto poder construir mapear realmente la guerra en el siglo XIX, mapearla en lugares, mapearla de pronto en motivaciones, e incluso, entiendo la dificultad, tratar siquiera de tener unos datos aproximados del número de bajas, porque es otro agujero negro del que uno no sabe realmente. Estos conflictos, algunos tenían 3, 27 muertos, otros entiendo que eran miles, y se habla incluso de cientos de miles en el caso de la guerra de los 1000 días. Entonces, mi sugerencia es que bueno, quienes están en ese ámbito de la historia, apuntar un poco más a investigaciones que realmente nos saquen del mito
del mito un poco abstracto y nos presenten esto realmente, qué fue lo que concretamente, en qué consistió, en dónde se movió y en términos de vidas humanas cuánto nos puede haber costado, porque por supuesto ya lo demás pertenece a campo de la especulación, en su desarrollo económico, etcétera, etcétera. Pero me parece muy interesante y quería como, me dejó más preguntas, muy interesante, me genera inquietudes y creo que hay mucho por investigar todavía ahí, repito, para superar el mito de la guerra civil. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yesid Vera, soy profesor del Colegio María Goretti de la universidad. Yo no soy historiador, yo soy abogado e ingeniero de sistemas, pero me encanta la historia, me parece que es una píldora para la memoria, para descubrir la identidad. La señorita, ¿me recuerda su nombre? María José decía que las consecuencias que había dejado la guerra, ¿cierto? Acá en Cúcuta está el Parque Mercedes Ábrego y cuenta la leyenda, porque pues tampoco lo hemos podido encontrar en un libro, en un acta así como que sea exacto, pero sí pasa uno con los hijos de uno y uno les dice, mire, este es el Parque Mercedes Ábrego, ella es una heroína de la libertad de Colombia. Y Bolívar venía de Ocaña, de ver las señoritas Ibáñez, y pasa por Urimaco, y Mercedes Ábrego le hace una casaca a él y parece que le da unos uniformes a los soldados. Bolívar termina corriendo a los españoles, pero Bolívar se va, los españoles vuelven. Mercedes Ábrego termina presa y termina decapitada. Entonces, pues aquí nosotros lo vivimos, ¿no? Muy cerquita. Y por eso es que se habla como de ese terror, ¿no? Porque las personas que estuvieron cerca, que le contaron al abuelo, de mi abuelo, ¿sí? Pues vivieron todas esas cosas y para ellos fue terrible. Entonces, pues las consecuencias, los hijos de Mercedes Ábrego huérfanos, porque la historia sí cuenta claro que ella no tenía esposo, ¿sí? De eso sí es clara la historia. Entonces, pues unos huérfanos y unos asustados. Yo todavía estoy asustado, o sea, es en serio, o sea, uno pasa por el Parque Mercedes Ábrego y siente como un escalofrío ahí todo raro. Entonces, sí, esas son las consecuencias de la guerra, ¿sí? Y pues quería compartirlo porque de pronto tú no eres de acá de Cúcuta, pero aquí hubo muchas personas decapitadas, muchas personas muertas por colaborar, ¿no? Ni siquiera por participar directamente. Entonces, imagínese, o sea, te regalo una casaca y mañana me descabezan, ¿no? Tenaz. Muchas gracias. Bueno, me llamo Alonso Valencia de la Universidad del Valle. Hay dos cosas que me llamaron la atención de las exposiciones. La primera es que la guerra de independencia nos sorprende sin ejércitos. Efectivamente no hay ejércitos. Y las reformas borbónicas nos dejaron... Es que tengo un problema de voz, pero me quito esto a ver si de pronto. Las reformas borbónicas nos dejaron sin ejército. Y voy a decir por qué. Y el caso lo tenemos nosotros en el Cauca, en las provincias del Cauca, en la gobernación de Popayán. Las rebeliones de pardos, de libres, de negros, que se van a dar a partir de 1765, van a hacer que Diego Antonio Nieto, gobernador de Popayán y luego presidente de Quito, determine abolir todas las milicias. Porque no se puede tener negros armados. Nosotros sabemos el tema, pues que lo hemos trabajado. No se puede tener negros armados. Sin embargo, la guerra de independencia comenzó por el sur, comenzó por Popayán, la guerra de independencia en Colombia. Eso no comenzó en Santa Fe ni en Cartagena, eso comenzó en el sur. La primera batalla de la independencia fue precisamente en Funes. Y en Funes ocurrió una cosa muy simpática. Un ejército muy grande que viene de Quito, de los muchachos de Quito que tampoco tenían ejército, que están armados, vienen a invadir Popayán. Los paran en Funes.
Un ejército, eso sí, el batallón Vivo de Popayán, 25 hombres, no tenían más. Y el ejército del Papa, que lo reunieron a las orillas de los ejidos y en estos sitios marginales de Quito. Pero la batalla de Funes nos dice algo, dice, murieron como 7 blancos de las mejores familias, unos pocos muchachos que no sabían pelear, pues qué iba a hacer, pero como 500 negros, eso lo dice el padre Riofrío. Yo busqué la documentación de las muertes y no la encontré, simplemente tenía las cartas del padre Riofrío que decía eso. Es decir, no hay ejércitos. La guerra se viene por el sur, la guerra va a durar muy poco tiempo, porque la guerra va a durar hasta prácticamente 1814 y se acabó la guerra. Vino la reconquista española no es 1816, la reconquista española es 1813. Ejército peruano que entra por Quito y termina en Cali, prácticamente invade Antioquia y acaba todo ese proceso. Listo. ¿Esto a qué nos lleva? Y pongo este ejemplo por no situar el ejemplo de Cartagena, no situar el ejemplo de Santa Fe. Nos lleva a que el concepto de guerra total aquí se nos desdibuja, porque es muy esporádica la guerra de independencia. Es muy larga en el tiempo, pero es demasiado regionalizada. Es demasiado regionalizada. Entonces, tenemos unos momentos de guerra y de conflicto en unos sitios específicos de la República, que es total en esos sitios. Es total en esos sitios. Pero no es total en el entorno, digamos, del virreinato. Entonces, ese elemento quisiera que lo consideráramos. Me surge escuchándolos. El otro tema que me surge es el concepto de guerra. A mí me gusta llamar las cosas por su nombre. Y cuando una cosa tiene un nombre es porque alguien se la puso. Es porque alguien se lo puso. Y alguien le dijo guerra. La teoría nos confunde, decía Germán Colmenares. Y decía, Europa siempre nos confunde. No sé si te acuerdas, bueno, nosotros fuimos alumnos del directo y nos decía, la teoría siempre nos confunde. Porque la teoría a veces nos induce el análisis. No nos ayuda al análisis. Nos induce y nos induce el resultado. Y aquí la diferencia es con Luis Ervin. Guerra de 1851. La llamaron guerra. Fracasó. Pero inició como una guerra. Lo que pasa es que fracasó, duró 6 meses. Fracasó. El concepto de revolución. Nadie duda que la revolución de independencia se manejó conceptualmente y realmente como una revolución. Allí no hay discusión posible. Yo no estaría en capacidad de discutir este tema. Pues. Lo podemos coger desde el planteamiento marxista y nos daría efectivamente para entenderlo como una revolución. Es decir, es un cambio brutal. Además es un cambio brutal. Allí no hay problema. La otra revolución, curiosamente, es una guerra que podría ser, Daniel, guerra total. La de 1876. Los territorios habitados se pusieron en guerra. Los habitados se pusieron en guerra. Lo que pasa es que Colombia, la Nueva Granada, a Colombia en ese momento, es un territorio también muy regionalizado. Y los entornos habitados son entornos en unos ejes que son ejes coloniales, pero todo lo demás está deshabitado. Pero en ese entorno hubo guerra. ¿Quién lo llamó revolución a esa guerra? Los conservadores. Nunca los liberales. Para los liberales fue la guerra, para los conservadores fue la revolución. ¿Por qué? Porque querían el cambio, querían sacar el radicalismo, querían regenerar, y fue la palabra que utilizaron después, querían regenerar la república. Y la otra guerra que fue revolucionaria fue la de Mosquera. Mosquera la llamó revolución y se llamó revolución. ¿Por qué? Porque querían sacar a los radicales. Y de paso se ha dicho, es la única revolución triunfante que ha habido en la historia de Colombia. Dejo allí y me disculpan la edad. Bueno, era solo como para añadir más ingredientes a la discusión que me parece que se ha planteado aquí muy interesante. Creo que desde lo que plantea Daniel de intentar entender esta relación entre la formación del Estado y la formación del ejército, ¿cómo la podemos entender acá, ¿no? Si hay un Estado nacional, un ejército nacional, y cómo creo que hay como varias claves aquí que han salido que pueden ser muy interesantes, tanto de lo que habló Alfonso, ¿sí? Alonso, sí, qué pena, Alonso y María José. Está por detrás el tema espacial un poco, ¿no? Entonces aquí que estábamos en territorios, era el territorio de una nación, había construido un Estado nacional o íbamos a construir un Estado nacional, dependiendo de donde lo veamos, pero en un territorio que tenía esta
configuración de ser muy dilatado, digamos, y en algún momento en la guerra de independencia fue un teatro de guerra muy dilatado, pero dentro de una población que uno puede verlo o como muy poco densa o como con una densidad fragmentada. Y eso es interesante mirar qué significó en términos, por ejemplo, de control del territorio, de concepción del control del territorio, de concepción de la creación de la burocracia, porque, por ejemplo, la logística de aprovisionamiento del ejército era complicadísima, y eso daba, por ejemplo, una relación muy particular con las poblaciones locales. Que ayer algo mencionaron de que la población hablaba de abusos de los soldados y del ejército, pero muchas veces tenía que ver con que no les llegaba comida a los soldados, no tenían dónde dormir y terminaban teniendo o que depender de las poblaciones locales o de extraer recursos de las poblaciones locales a la fuerza. Entonces siempre hubo toda esta tensión de cómo se resolvía eso, de cómo la relación de los caudillos con militares no debía ser solo pues qué tipo de habilidades debía tener los caudillos militares, no solamente militares sino políticas, que yo creo pues simplemente un poco como para añadir más elementos. Y pues por último el tema de Pasto y de la permanencia de lo que se llamaban los facciosos, ¿no? Pero una cosa que me parece muy curioso, que era como decir la guerrilla pastusa, y muchos habían combatido en el ejército realista, pero aparecían y desaparecían. Una de las cosas que me parece muy curioso es que desaparecen y vuelven, entre guerras desaparecen. Y están tranquilos, o sea, se van y son campesinos y vuelven y aparecen. Es un poco la forma de territorio. Y se alían de un lado o de otro, pues, ¿no? Entonces, pues, hay como parte de un poco toda esta, que de pronto que tenemos que entender distinto todo el proceso, que se ha estudiado desde Europa, no solamente desde una tradición institucional, sino también desde una vivencia del territorio distinta. Yo creo que de pronto valdría la pena tener, pues, como intentar ver cómo se amarran todos los elementos de los que se ha hablado aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones. Entonces, lo que les propongo es que procedamos de esta manera. 5 minutos para responder lo que nos acaban de proponer y luego vamos a avanzar un poco con otro tema. Si quieres. Perfecto. Bueno, voy a empezar. Bueno, yo quisiera, estoy de acuerdo con Alonso. Creo que hay que matizar, Daniel, lo de guerra total. El profesor Oscar Almario, que lo tenemos aquí hace ya varios años, publicó un artículo donde él justamente caracteriza unas etapas, unos pasajes de la guerra de independencia en el suroccidente como guerra total, porque sin duda alguna, y más de guerra total también como de guerra a muerte, porque tiene muchos pasajes guerra absoluta, sí, a lo que se da en Venezuela. Y yo creo que también esos características de guerra absoluta o guerra total o incluso de guerra a muerte, hay que mirarlo también en el contexto. Por ejemplo, cuando uno mira las guerras civiles en la región de los Santanderes, esta es una región relativamente horizontal, o sea, no hubo grandes jerarquías sociales, no fue una sociedad tan estamental, digamos, como si fue el suroccidente. Por eso uno ve en el suroccidente, en ciertos pasajes de ciertas guerras, uno ve elementos raciales, digamos, que está atravesando eso, ¿sí? Por ejemplo, la rebelión, yo lo sigo llamando así, Alonso, el debate está planteado, la rebelión conservadora de 1851, por ejemplo. Sí, no, sí, pero yo lo conceptualizo rebelión. Uno sí se da cuenta de que, por ejemplo, hay muchos elementos raciales ahí que en ese conflicto, lo mismo en 1854, en la misma guerra de federales, uno ve ciertos pasajes raciales, no son, o sea,
no es como lo hemos querido ver algunos historiadores, que es que nuestras guerras civiles fueron alimentadas por conflictos de clase, por conflictos raciales. No, yo creo que más bien en ciertas regiones sí esos conflictos fueron alimentados y hay que matizarlo. El problema es cuando absolutizamos eso, pero yo sí creo que la pista que da el profesor Óscar Almario, yo sí estoy de acuerdo con él. En el suroccidente sí uno ve que se da en ciertos pasajes ese matiz de una guerra absoluta, y creo que en ciertos momentos hay pasajes, digámoslo así, de guerra-muerte. O sea, lo que hizo Simón Bolívar con Pasto fue guerra-muerte. O sea, eso no hay que ponerle otro nombre. O sea, ¿por qué vamos a...? Dejemos de ser políticamente correctos. O sea, eso fue una guerra-muerte, ¿sí? Lo mismo, el empuje de las guerrillas patianas, lo que hacían las guerrillas patianas con los patriotas que capturaban, eran elementos de guerra-muerte. O sea, no llamemos la cosa de otra forma, ¿sí? Pero ya pensar que es en todo el país, no, eso hay que empezarlo a matizar. Lo otro yo lo sigo sosteniendo, o sea, por ejemplo, bueno, lo otro es que aquí se habló del faccioso, o sea, y lo voy a retomar por una razón muy interesante, es que yo creo que nuestras guerras civiles construyeron identidades y construyeron rivalidades locales, que a eso no le hemos parado muchas bolas. Lo que pasa es que la bipartidización de nuestra historia volvió esas rivalidades locales. Es que ese poblado es liberal y ese poblado es conservador, pero no se dan cuenta de que esas rivalidades o esas divisiones regionales son geológicas, o sea, incluso vienen desde el periodo colonial y se reactualizaron en las guerras civiles, o sea, fueron reseteadas en las guerras civiles y en los debates que se estaban dando, pero ya posteriormente, con la aparición de los partidos políticos, lo que uno ve es que esa visión bipartidista terminó como modelando, es que este poblado es liberal y este es conservador. Ejemplo, Santander de Quilichao, liberal, Caloto, conservador. Y ustedes lo van a ver, en todas las guerras civiles, Quilichao está de un bando y Caloto del otro. Lo mismo va a ocurrir con Mercaderes, frente al caso, por ejemplo, de La Cruz. O sea, y hay varias rivalidades donde uno va a ver justamente eso. ¿Sí? Por ejemplo, la posición conservadora que tuvieron en la rebelión de 1851, por ejemplo, en algunos poblados eran Mercaderes fue recompensada por ser liberal y la convirtieron en cabeza de... Mercaderes va a ser recompensada al convertirla en cabeza de distrito parroquial, y perdió la cabeza parroquial Florencia, que en esa época llamaba 24, ¿y por qué? Por haber apoyado a los conservadores. Entonces yo sí creo que eso hay que mirarlo, y entonces lo del faccioso lo planteo porque en el siglo XIX hay una gran conceptualización de lo que es faccioso, lo dio Vicente Cárdenas Manrique, pero es tan importante su reflexión del faccioso, de qué es el faccioso, que salió en un periódico conservador en plena guerra federal, que posteriormente ese artículo es reimpreso durante el periodo de la regeneración. O sea, lo cual nos está diciendo de la importancia semántica, digamos, o de la carga semántica que pudo tener esa reflexión de Vicente Cárdenas Manrique frente a la reflexión de lo que es un faccioso. Muchas gracias. Gracias por los comentarios. Y con su comentario, ¿cómo es su nombre otra vez? Yesid. Muy interesante escuchar, porque es que digamos, la política de cómo rememoramos, conmemoramos y recordamos el pasado está atravesado en muchos lugares, ¿no? En diferentes lugares, en el espacio público, en los monumentos que se han construido para recordar esos digamos, momentos rememorables que alguien escogió, que debíamos, digamos, recordar, y cómo, ¿no? Porque eso también tiene una política por detrás y es muy interesante, quizás también a la luz de lo que viene pasando con esas resignificaciones violentas de los monumentos. Pero una cosa que me resonó mucho es esos sentimientos que usted, digamos, expresa cuando se acerca a ese espacio de conmemoración, ¿no? La orfandad, el miedo, ¿no? Y con eso quería volver al punto de iluminar la guerra también a partir de las emociones que están en constante circulación, no solo en el momento bélico del pasado, sino como en el momento de recordación. En un país como Colombia, pues tiene todo el sentido que nos sigamos pensando en eso, cómo rememoramos. Entonces, pues gracias por ese comentario. La recordación también está en la televisión, ¿no? Hay una serie
del trabajo magnífico que ha hecho Señal Memoria de digitalización de Bolívar, el hombre de las dificultades. Si pueden verla en YouTube, hay un episodio de la serie donde se recrea el abrazo entre Murillo y Bolívar cuando se llegó al acuerdo de armisticio, que es un episodio muy, muy tremendo para pensar en eso que nos invita el profesor Roger Pita, de pensar también en la paz y la reconciliación como unos espacios importantes para ver dentro de la guerra, ¿no? Esa búsqueda, la guerra como la búsqueda constante de cómo acabarla, de cómo buscar esa reconciliación. Y ese episodio, y bueno, y hay también unas contribuciones interesantes como el libro de Paz en la República del Externado de Colombia, que es un libro que revisa el siglo XIX, no mira la guerra de independencia, sino posterior, pero lo mira en el lente de cómo se tramitaron los finales de esas guerras, ¿no? Para ver que el siglo XIX colombiano está más en paz y menos en guerra de lo que creíamos, ¿no? Y que hubo muchas modalidades para buscar esas paces diversas en varios mecanismos. Entonces también esos momentos de recordación en la cultura popular, en internet, en el espacio público, me parece que ese es un tema bien importante para poner en la conversación. Y en un periodo como este, donde figuras como Bolívar pues, acaparan mucho la atención, pero también hay muchas políticas de la representación, cómo se representan estos momentos históricos y qué elegimos recordar de ellos y por qué y para qué, y quizás de cara a qué queremos construir a futuro en un país que sigue buscando no estar en guerra, que sigue buscando que la guerra no sea el mecanismo fundamental con el cual tramitamos nuestras diferencias, ¿no? Es una pregunta de por qué se ha convertido en ese mecanismo. Otra cosa interesante para pensar, digamos, en la Colombia, país de regiones, quizás cuando vemos la historia de la independencia, pues tenemos que pensar en esas regiones que operan de formas, digamos, cambiantes. En los trabajos, por ejemplo, de relación como del tema fiscal y economía de James Torres, hay unas tesis interesantes para revisar, donde él dice que las guerras de independencia no fueron uniformes en términos regionales y temporales, y que los teatros de la guerra se desplazaron y mantuvieron una relación sinérgica con las economías regionales, ¿no? Esta relación guerra-economía y esta cosa cambiante. Y yo creo que es interesante seguir pensando a Colombia en esta conceptualización de larga duración, igual también para atrás, para el 18, en el tema de las negociaciones, pues que dan negociaciones, conflictos y guerras que dieron, digamos, forma a la República de Colombia y a esa idea de Colombia como país de regiones, para pensarlo quizás como un proceso que no se puede caracterizar como una agregación de espacios regionales que están como sellados herméticamente unos de otros, sino como una articulación de giros como gravitacionales, como que se jalonan, digamos, de esas regiones y que se desplazan de acuerdo a fuerzas cambiantes en la geopolítica internacional, regional, las estrategias territoriales, los discursos, las políticas, ¿no? La geografía, a mí me interesa mucho también el papel de la geografía. Uno no puede entender la guerra de la independencia sin el río Orinoco, por ejemplo. El río Orinoco es un actor fundamental de esta guerra y el teatro de la guerra en el Orinoco, digamos que la ventaja estratégica era para el ejército que lograra el control del Orinoco, ¿no? Y en ese sentido, la imaginación geográfica, cómo todas las personas que están, digamos, haciendo la guerra, la están haciendo en un espacio, la están haciendo con unas imaginaciones geográficas, están interviniendo en el paisaje, abriendo caminos. A nosotros se nos olvida que el ejército de Murillo abrió hartísimos caminos, ¿no? Están también, digamos, modificándolo. Entonces yo creo que hay unas pistas chéveres para seguir pensando. Bien, muchas gracias a todos por sus comentarios. Yo desde luego estoy obligado de responder a Alonso y de contraargumentar lo que mencionó. Aunque haya otros comentarios muy interesantes, voy a utilizar mi tiempo de palabra antes de darle la palabra a Jorge, justamente para intentar contraargumentar lo que acaba de decirse. El argumento se basa, si entendí bien, en tres postulados. El primero es que la guerra comenzó en el Cauca. El segundo es que la teoría europea no sirve para todo y que desde luego hay que desconfiar, como diría Germán Comenales, de esa teoría. Y lo tercero es que la fragmentación territorial del espacio virreinal no nos permitiría hablar de una guerra con una especialización muy amplia. Y bien, en el caso de que la guerra empezó en el Cauca, yo creo que hay que darle importancia a los orígenes de un conflicto, pero después hay que pensar en la continuidad del conflicto y no hay que olvidar en dónde estamos. Y es que la guerra no solamente entró por el Cauca al virreinato, la guerra también pasó por aquí
y el teatro de guerra en el Orinoco, en los valles de Apure, y en particular todo lo que estaba sucediendo en la capitanía de Venezuela tuvo una influencia directa sobre lo que ocurrió en el reino, en el resto del virreinato. Entonces, en esa medida, creo que a pesar de la importancia que puede haber tenido el suroccidente y a pesar del argumento de la fragmentación regional, el fenómeno de guerra fue generalizado. Y en ese sentido, no veo por qué habría que matizar una tesis semejante. En segundo lugar, respecto de la teoría, la guerra total como conceptualización no es una teoría. O sea, es una denominación, es una forma de haber entendido la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en los últimos 30 años, es una forma de haber entendido otro tipo de guerras. Primero, en la que la distinción entre militares y civiles empieza progresivamente a desdibujarse como consecuencia de la dinámica guerrera y sobre todo como consecuencia del hecho de que los poderes civiles son desplazados por los poderes militares y las decisiones políticas empiezan a ser unilateralmente tomadas por poderes militares a pesar de la participación que puedan tener los civiles. Respecto de la cuestión de la teoría, creo pues que si la revolución se puede explicar a través del marxismo, que es básicamente una teoría europea, creo que podríamos también servirnos de otro tipo de horizontes interpretativos para no pensar que todo lo que ocurre en Colombia solamente pasa en Colombia y de que la historia colombiana es básicamente una historia sui generis en la que no se puede comparar con otros casos en América Latina y tampoco con el mundo. Voy a cerrar con algo que me parece importante mencionar. Yo creo que estas guerras sí tienen una serie de características particulares, como lo acaba de mencionar, la creación de armadas multiétnicas, sobre todo a partir del decreto de Tunja en 1813, en el que Bolívar establece que todos los hombres, independientemente de su origen o condición, tienen que ir obligados, desde luego no es una cuestión de persuasión, sino obligados a conformar las divisiones de los ejércitos patriotas. Y creo que aquí estamos frente a un fenómeno que es muchísimo más amplio, es un fenómeno que está presente en el Caribe hispánico, pero que también está presente de manera general en todo el espacio atlántico y que tiene que ver con la militarización de las sociedades en la primera mitad del siglo XIX. Creo que una de las tesis importantes para pensar en la guerra total no es necesariamente en la generalización de los combates regulares, sino en este caso particular del Virreinato de la Nueva Granada y sobre todo de la Capitanía General de Venezuela, lo que será después Colombia, es sobre todo la coexistencia de diferentes formas de combate. Es justamente esa una de las particularidades de la expresión, llamémoslo guerra total o totalización de un fenómeno bélico en este lugar. Es la unión de combates regulares, irregulares, de diferentes tipos de combatientes concentrados en el esfuerzo de guerra. O sea, está compleja por tanto. Primero con Luis Servig, yo no creo tanto en eso de cuento de las rivalidades entre poblaciones. Liberal sí, conservador, pero de pronto eso, como él mismo lo dijo, estuvo muy focalizado. Es posible encontrarlo, esa bipolaridad conservador-liberal en Santanderes, en algunas partes de los Santanderes, pero en el resto no creo, en toda Colombia. O el virreinato. Lo segundo es de faccioso. Las denominaciones eran múltiples. En algunos momentos hasta se señalaban de robespierrianos, jacobinos, sediciosos. Es decir, hay una serie de denominaciones y lógicamente Luis Servig tiene todo su derecho a casarse con facciosos, disidentes, insurgentes. Es decir, hay un lenguaje rico, muy variado de adjetivizar al contrario.
Y por último, entro al terreno. Es decir, yo planteo de que es una guerra revolucionaria y creo que Alonso señalaba algo. Todo lo que va a ocurrir después es un gobierno nuevo, pero entre 1817 hasta 1820 existe un gobierno de una república aérea, lo denomino así, una república aérea, donde todos los decretos y los reglamentos van precedidos o sucedidos del término provisional. Decreto sobre la creación del Consejo de Estado, decreto provisional sobre la creación del Consejo de Estado de 1817, que es un Consejo de Estado que se crea en la República Aérea de Angostura y que no va a tener las mismas funciones del Consejo de Estado después con la República de la Nueva Granada. No es lo mismo, no es el mismo, ni tampoco es el Consejo de Estado de 1522 con el rey español que lo crea con un propósito de asesoría de gobierno en ese momento. Es decir, el reglamento provisional del Congreso de 1820, que es un reglamento que está en una especie de bisagra entre lo que es el Congreso de Venezuela y lo que va a ser posteriormente el Congreso de Cúcuta. Y así se dice, el Congreso, el reglamento provisional del Congreso, hasta que la representación nacional, dice ese reglamento. Hay reglamentos para el ejército, provisionales, todo es provisional. Y yo me he atrevido a decir que es una república aérea y de pronto ellos tenían razón en que todo, no estaba nada concretizado. El territorio también no está definido en dónde va a estar esa república, llámese República de Colombia, como se llama inicialmente. Pero entre 1823 y 1825, cuando ya se ha configurado el Estado, hay una configuración estatal, todas las discusiones del cuerpo legislativo del Congreso van a estar sustentadas y fundamentadas sobre leyes y que van a ir también acompañadas de llamada Ley Orgánica del Ejército, Ley Orgánica de la Marina, que entre otras cosas es frustrada porque no se concebía la creación de Marina. Había problemas no solo de presupuesto, sino por que eso iba a quedar en el litoral atlántico, no era Caribe colombiano todavía, sino cuando llegara en 1971, cuando llegara el CIPUR, 1970 por ahí. Entonces, iba a quedar allá y esa creación de la Marina va a ser todo un problema porque va a existir Marina en Cartagena, la Marina Nacional, y va a tener una escuela náutica, o sea, que es de donde se instruye, se capacita, hasta que Mosquera la suprime. Además, Mosquera la suprime y los argumentos de Mosquera son simples, porque Mosquera detestaba a los cartageneros, estos detestables cartageneros, y más nada, no hay nada, y se suprime. Y existe una escuela náutica que la dirige Rafael Tono. Rafael Tono dirige la escuela náutica. Entonces, hay ley orgánica del Poder Judicial y esa ley orgánica del Poder Judicial es la que va a crear un sistema judicial que va en contravía de todo lo que estaba anteriormente, pero va a priorizar lo que van a hacer los jueces letrados y va a existir una supremacía del juez letrado, que no eran escasos, y generarse una tensión entre los jueces legos y los jueces letrados, que no era una tensión nueva, era una tensión que venía de aproximadamente, no venía aproximadamente, sino que arranca de 1783, cuando existe una reforma del sistema de administración de justicia español,
En 1783 se impone que todos los jueces, los Borbones imponen que todos los jueces deben ser letrados, pero además van a ser remunerados, porque todos los jueces anteriores, o sea, los jueces que jugaban el partido judicial, eran jueces legos, pero tenían mucho contacto con la comunidad e incluso en algunos momentos salían de la misma comunidad. Entonces, en 1826 hay toda una transformación de lo que va a ser el sistema judicial de la República de Colombia. Se eliminan los jueces de hecho, se van a crear y darle mayor fundamentación a los jueces parroquiales, que se eliminan los jueces de paz, porque se crean jueces de paz. Aquí hubo jueces de paz. En 1822 se eliminan todo lo que quedaba como autoridades rurales. El caso del alcalde de la Hermandad, Santander emite un decreto en 1823, eliminan el derecho los alcaldes de la Hermandad. Y eso es prácticamente una respuesta que les da una disimulada observación que le hace Santander a Pedro Gual, porque Pedro Gual organiza política y administrativamente la provincia de Cartagena, estableciendo figuras que ya había sido suprimidas en 1811, 1812 con las constituciones provinciales, que eran los capitanes a guerra. En el caso, Gual muestra toda la estructura administrativa de la provincia de Cartagena, donde los capitanes a guerra campeaban mucho en las zonas rurales y en aquellas, diríamos así, centros urbanos intermedios. Es decir, yo planteo que entre 1823, 24, hasta el 26 está la ley el decreto de instrucción pública entra en juego. En todo eso se está estructurando, se trata de estructurar el Estado. Yo no utilizo mucho el Estado nacional, sino el Estado como ese poder que está fundamentado en una serie de instituciones y que va a tener una capacidad coercitiva. Además de tener una capacidad coercitiva, la va a tener represiva, porque mientras está eso organizándose desde ese punto de vista de todas unas leyes orgánicas, hay otros decretos, como el decreto de conspiradores, contra los conspiradores, que va a ser clave para poder controlar, diríamos, los facciosos, los insurgentes, los sediciosos, es como lo quiera llamar. Ya, eso era lo que quería. Muy bien, muchas gracias. Vamos a avanzar un poco. Luego, desde luego, habrá el tiempo para una nueva ronda de comentarios, críticas o contraargumentos. Les propongo que hablemos entonces de uno de los temas que habíamos preparado para la mesa, que eran los perfiles sociológicos de los combatientes. ¿Cuáles son los perfiles sociológicos de los combatientes en las regiones? ¿Cuáles son las formas de institucionalización de la fuerza militar, milicias, ejércitos? Vamos entonces a empezar con Luis Ervin. A ver. Bueno, básicamente, yo creo que hay unos elementos primero como para entender la guerra, y vuelvo al suroccidente, aunque tengo alguna experiencia de archivo en los Santanderes, pero digamos me pongo en una posición cómoda al suroccidente nuevamente. Yo creo que a eso que llamamos el fenómeno de la guerra en el siglo XIX colombiano, tenemos también que tener en cuenta ciertos contextos para ir amarrando el perfil sociológico. Es que, digamos que la guerra es como todo fenómeno, la guerra, como toda acción de los hombres, es un fenómeno social y tiene que estar amarrada, digamos, a los contextos. O sea, yo creo que si seguimos mirando la guerra sin tener en cuenta el contexto, creo que no vamos a entender ciertas dinámicas y no entender como esa perspectiva general de esto. Lo primero es que en Colombia, por lo general,
o sea, siempre cuando había un levantamiento armado, la política era hacer una guerra con ejércitos regulares, una guerra convencional, pero por lo general cuando había un combate y los rebeldes perdían, básicamente lo que seguía era otra fase, que era la guerra de guerrillas. Esto, por ejemplo, se da en la Guerra de los Supremos, después de la batalla de Huesaco, el 31 de agosto de 1839, los rebeldes de Pastusos convierten ese ejército en guerrillas, más o menos hasta marzo de 1840, cuando José María Obando le soluciona el problema a Pedro Alcántara Herrán, cuando él va de poblado en poblado haciendo negociación y se desmoviliza a la gente. Después, cuando Obando se levanta y es derrotado en Huilquipampa el 30 de septiembre de 1840, lo que viene posteriormente es una guerra de guerrillas, que incluso el ejército de gendarmería que dejó Herrán a cargo del ejército ecuatoriano, el batallón Pichincha, terminó siendo acorralado y tuvo que salir de Pasto y acuartelarse en Túquerres. En la rebelión conservadora del 51, por ejemplo, el pronunciamiento de Chaguarbamba, que es la carta de nacimiento el 1 de mayo del 51 en Pasto, después de 2 batallas convencionales, la batalla de Anganoy el 11 de mayo del 51 y después la de Huesaco el 10 de junio de 1851, lo que sigue es una guerra de guerrillas que se va a prolongar hasta marzo de 1852, cuando el último jefe de guerrilla, Bartolomé de la Portilla, es capturado en Ipiales a finales de ese mes. En el caso de la guerra, el golpe de Melo es una guerra muy confusa en el suroccidente, porque aquí lo que hay son conatos en esa región y realmente no se da salvo un pronunciamiento en Popayán, un pronunciamiento en Cali que posteriormente son develados. Lo que va a ocurrir después es que la desbandada de los melistas, especialmente en la suela plana del valle, van a empezar a pelechar, digamos, en los bosques de Caucaseco, toda esa zona boscosa que había alrededor del río Cauca, en un estilo también de bandidaje, pero también de una guerra de guerrillas que finalmente se va a prolongar hasta finales de diciembre de ese año. La guerra de Federal realmente es la guerra que tiene más matices de una guerra convencional, o sea, hay un gran pasaje en el suroccidente que es cuando Julio Arboleda desembarca en Tumaco, que después viene de Panamá y avanza hacia el norte, y después de derrotar a los liberales en la batalla de Árboles y después de tomarse a la ciudad de Popayán el 10 de agosto de 1861, después de un asedio de 2 días, ¿sí? José María Sánchez va a organizar un arco de guerrillas que va desde más o menos Coconuco hasta Santander de Quilichao, y esas guerrillas van a desgastar al ejército conservador, tanto de Julio Arboleda como el de Braulio Henao, que era la 3ª división del ejército conservador, y eso es lo que va a permitir que el 10 de enero, ¿sí?, de 1800, perdón, el 7-8 de enero, la toma de los conservadores de Popayán fue el 10 de agosto de 1860. Y después de esta guerra de guerrillas fuerte, López va a derrotar en Silvia esa guerra de desgastes que le hace el general Sánchez a las fuerzas conservadoras, tanto antioqueñas como caucanas, lleva a que finalmente los conservadores sean derrotados el 10 de enero de 1861 y que finalmente reciban el golpe de gracia en la batalla de Santa Bárbara el 18 de septiembre de 1862, ahí cerca de Cartago. Todo esto lo quiero señalar porque uno va viendo siempre una guerra, o sea, hay un contrapunteo, digámoslo así, entre guerra convencional o la famosa guerra de los caballeros y una guerra de guerrillas. Generalmente, lo mismo, pongo otro ejemplo, después del 9 de enero de 1841, cuando el ejército de Manuel González es derrotado por Herrán en Aratoca, en esa región hasta más o menos San Gil se van a formar guerrillas que van a pelechar más o menos unos 7 u 8 meses después, hasta que finalmente otro golpe de gracia es la batalla de Tescua, aquí cerquita en la provincia de Pamplona, pero uno siempre va a encontrar eso, un contrapunteo. Después de unos intentos de una guerra convencional, lo que viene es justamente una guerra de guerrillas. Ahora,
ya con eso cerrando, el perfil de esto es realmente muy variopinto. Yo realmente no me atrevería a señalar una gran característica. Especialmente es más fácil identificarlo por las guerrillas. O sea, las guerrillas, por ejemplo, pastrusas fueron mayoritariamente comunidades indígenas o comunidades indígenas mestizas. En el Patía, pues fue una población afrodescendiente, pero también muy variopinta, o sea, desde población negra, pasando por mulatos, pardos, cuarterones, e incluso el reclutamiento, y con esto yo cierro, o sea, cuando yo hice mi tesis doctoral, yo me puse a sacar el perfil de quién era el sujeto objeto de reclutamiento, o sea, me hice una pregunta, era si habían unas personas en un pueblo X, 10, 8 o 6 hombres, y llegaba un piquete del ejército a reclutar y veía a esas personas, quiénes eran los sujetos más susceptibles de ser reclutados. Así lo titulé, el sujeto objeto de reclutamiento, y hice los perfiles con las listas de los desertores, quiénes eran los que desertaban, y ahí en esa lista aparecen el nombre, los apellidos, padres, procedencia, oficio, estado civil, edad y características fenotípicas. Más o menos a la conclusión que yo llegué con 240 y pico de casos para el suroccidente, pero esto tiene matices según lo que me dijo María Victoria Dottor, porque el mismo fenómeno se da en Boyacá, pero con otras características, es que sin duda alguna allí hay un matiz muy interesante, y creo que Jorge Conde en la información que sacó también es muy similar a lo que ocurre en el Cauca. El asunto es que lo primero que les puedo decir es de que indudablemente los agentes reclutadores trataban de cumplir con la norma, con las disposiciones orgánicas de cómo se debía reclutar y quién era sujeto de reclutamiento. Entonces, primero, el 80% de la población que me aparece en esas listas de desertores procede de zonas rurales. ¿Eso por qué lo identifico? Por los poblados de donde vienen y por el oficio. O son labradores o son jornaleros. Pero entre esos dos oficios, los jornaleros se llevan el 70% y el 30% son los labradores. Y allí hay un matiz. El jornalero es una persona que dentro de lo que yo estuve mirando en los diccionarios, es una persona que no tiene tierra, o sea, es una persona que trabaja a destajo la tierra, exactamente. Mientras el labrador sí es un propietario. Las edades oscilan más o menos para ser reclutado entre los 20 y los 35 años, o sea que si usted es de zona rural, usted no tiene tierras y está entre los 20 y los 35 años, que más o menos era el 60% de la muestra que identifiqué, usted está muy posiblemente de que lo puedan reclutar. Pero cuando veo la característica fenotípica para el caso caucano, ¡pum!, aparece una cosa muy interesante. El 60% es afrodescendiente. ¿Sí? Un 30% de ascendencia indígena, ¿sí? Más o menos. No, un 20% de ascendencia indígena y un 10% de la muestra era mestizos, los alcanzo. Porque es que lo dicen así, pelo prieto, boca grande, nariz grande, color negro. O sea, así no se ponen, es claramente. O pelo indio, nariz aguileña, lampiño, color indio, así. O sea, ahí no hay mucha... Y más o menos un 4% son blancos. ¿Y por qué son blancos? Porque la racialidad ahí aparece. No hablo de racismo, hablo de racialidad, que creo que tiene otro matiz. Es porque te dicen ojos regulares, nariz perfilada, boca pequeña, agradable o regular, piel blanca. O sea, pero cuando se refiere a los demás es boca grande, ancha, labios gruesos, o sea, sí, eso es. Entonces, lo que yo alcanzo a ver en el ejército regular que reclutaban en el Cauca es que si usted era de zona rural, era jornaleros, estaba más o menos en la edad de reclutamiento entre los 20 y los 35 años y tenía ascendencia afrodescendiente y había reclutamiento, corra que las posibilidades de que usted fuese reclutado eran mucho más altas que los de las otras poblaciones. Muchas gracias. Gracias, muy interesante poder hacer agregación de esos datos para las diferentes regiones, ¿no? María Victoria Dottor me decía que para el caso de Boyacá era más indio. Ok, y empezar a perfilar también esas relaciones en la dimensión regional, racial, interesante. Pues yo quería dar un par de puntadas al respecto.
pues sabemos que son ejércitos multiétnicos, inclusive también son ejércitos que tienen un porcentaje de extranjeros importante. Matthew Restal ha investigado este tema bastante con una base de datos que creo que alcanza los 3.000, el registro de 3.000 extranjeros, irlandeses, ingleses, franceses, y seguramente más nacionalidades que no me acuerdo, pero que pues, hay una composición importante que para pensar que esta es una guerra de, digamos, de impactos y resonancias y relaciones con otras partes del mundo. Una cosa importante en eso de lo multiétnico es también pensar en esos mecanismos de manumisión para los esclavos vía la entrada al ejército, una manera, digamos, de generar una movilidad social importante. También quería hablar un poquito de la composición del ejército expedicionario de tierra firme, el ejército con el que llegó Morillo, que es un ejército, pues lo ha argumentado Juan Marchena en un articulito, es un ejército que tenía muchos liberales y Fernando VII necesitaba, digamos, ya cuando retornó al trono en 1814, necesitaba asegurar, digamos, la estabilidad de su nuevo intento por mantener el absolutismo y decide primero una política de restauración y de hacer las paces con América y se decanta por una política pacificadora, militarista. Tiene un ejército gigante que ha estado peleando las guerras napoleónicas, donde hay varios de ellos apoyando a los liberales. Entonces, parte del argumento de Marchena es que decide que la mejor forma de bajarle a la amenaza liberal es mandar ese ejército con liberales a América. Inclusive tengo un colega historiador venezolano que dice que Morillo era ocultamente un liberal. Y bueno, ¿no? Complicado. Pero bueno, pensando en que hay un ejército que estaba luchando una guerra de liberación en la península, de liberación de los franceses, que viene acá a detener la liberación de Bolívar, ¿no? Bolívar en muchas cartas habla de, es que no es una guerra, es una liberación. Entonces, me parece interesante pues, pensar también esa composición del ejército, de los ejércitos que llegaron. Y otra así, apunte, anécdota para regresar al tema de la expedición botánica que me parece fascinante, es pensar, bueno, los reclutamientos forzados, ¿no? Cómo ocurrieron, cuándo ocurrieron, en qué dimensiones, en qué circunstancias, pues ya una vez llega, ya está Sámano ya en Santa Fe y empiezan, digamos, a detener a todos los líderes y a fusilar a varios de los líderes de la familia, de los ilustrados, que es ese comienzo trágico, ¿no? De las ejecuciones de varios de estos héroes científicos de la nación colombiana. Es también la pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos con los que no vamos a fusilar? ¿No? Los pintores de la expedición, ¿qué hacemos con los pintores de la expedición? Y Sámano decide que, virrey Sámano decide que los pintores de la expedición botánica tienen que empezar a trabajar como staff del ejército, tienen que unirse a la tercera división del ejército expedicionario y los pone a pintar mapas y planos, ¿no? Para esta guerra, esta consecución de conocimiento, simplemente ahí como manera de anécdota. Hace unos 10 años hice un artículo que le titulé Los colores de la nación. Y bueno, iba en un libro, a la final el libro no salió y yo tampoco me preocupé por publicar el artículo. El artículo está ahí y era una reconstrucción que estaba haciendo yo en vía contraria. Eran los desertores, los que desertaban de los diferentes cuerpos, batallones que se acampaban en las afueras de las ciudades, principalmente de las ciudades de la provincia de Santa Marta y Cartagena, con los cuales había problemas porque esos soldados participaban en las elecciones. Para ejercer el voto tenía que ser vecino, lo que significaba que residente en el lugar, pero eso no se cumplía con los soldados. Por eso, para estudiar las elecciones hay que desprenderse de todo lo que es la legislación y lo que dice la norma y lo que dice la formalidad, porque los comandantes llevaban en un sitio, en un lugar determinado, a una parroquia determinada de una ciudad y hacían votar a los soldados. Pero lo bueno fue que encontré todo el registro de varios años, de 4 años después de la Guerra de los Supremos, de 268 desertores
Y, exacto, lo que decía Luis Erwin, se dan las señas, el oficio y el color de la piel. Y me encontré con una novedad que predomina en un 40% el color trigueño. El color trigueño, es decir, y toda esa categoría que nosotros hemos venido trabajando, venía trabajando yo particularmente de pardos, cuarterones y tal, allí, y comienzan a desaparecer. Y entonces aparece una nueva categoría, que es trigueño, y ocupa entre el 40, 45, 48% de la muestra de 268 desertores que tomé, que fui recopilando para el artículo en mención. Luego, y esto ya es algo anecdótico, estaba yo en un salón de belleza y habían 4 señoras pipiripi. Yo estaba, porque la señora del salón de belleza, muy amiga mía, y entonces yo estaba esperando ahí algo y se me dio por hacer una encuesta. Ya, preguntarle a la señora qué decía en la cédula del color de la piel. Recuerden que la cédula antes traía el color de la piel. Y efectivamente, todas eran trigueñas. Una sola salió blanca, sí, pero todas las demás salieron trigueñas. Lógicamente tuve que salir rápidamente del salón porque me iban a linchar. Descubrieron en ese momento que tenían un color indefinido de piel. Trigueño es un color indefinido. Cuando yo busqué en el diccionario que es trigueño, entonces me dice que es como el color del trigo, pero no es color de trigo propiamente, etcétera. Es muy ambiguo. Sí, ya, es muy ambiguo eso. Pero si yo regreso al Ejército Libertador, es un ejército, de pronto no lo hemos... en algunas regiones el reclutamiento fue forzosamente de negros. Y a partir de que yo planteo esto, a partir de revisar un fondo del Archivo General de la Nación, esa es la única posibilidad que tengo yo de revisar desde mi casa, de la comodidad de mi casa, el Archivo General de la Nación, peticiones y solicitudes. Entonces, en peticiones y solicitudes, ¿qué he encontrado? He encontrado que efectivamente son o la mamá, o la esposa, o la viuda, reclamando al naciente Estado republicano que indemnicen, si es la viuda, está pidiendo pensión. Solo así, por encima, unas 76 o 77 muestras que logré tomar, del cual salió el artículo de Esclavos a Soldados de la Patria, que publicó la revista Coherencia. Y las viudas de negros reclaman y van con apoderados, y muchas veces los apoderados son militares que van a asumir la defensa de la señora, de la viuda, perdón. Va el papá, o en su defecto la mamá, por el negro que participó, quedó lisiado, y van a por la indemnización o por la pensión. Es decir, hay innumerables casos en el fondo petición y solicitudes, que eso es inmenso. Revisar el fondo de peticiones y solicitudes daría para 3 o 4 tesis doctorales solamente. Y iba encontrando eso, y mucha participación de las mujeres reclamando ante el Estado por la participación de sus esposos, hijos, sobrinos, etcétera, etcétera. Y muchas veces los argumentos eran que ese era el sostén de la casa. Llegaba un señor y decía que él lo habían reclutado
a su hijo, ya un esclavo. El esclavo llegaba y reclamaba, a mi hijo esclavo lo reclutaron, y lógicamente lo reclutan bajo la condición de que él va a obtener la libertad. Y ahí está el punto de la libertad. Tiene varias explicaciones, varias connotaciones. Es decir, lo que significa la libertad, que había anunciado al principio, que esgrime los dirigentes republicanos para alcanzar la libertad de un régimen que los tuvo oprimidos, y la libertad que concibe el esclavo y las peticiones. Pues bien, ya sabemos que ese es un decreto de Bolívar que invita a que todos aquellos esclavos que se vinculen, que se entren al ejército libertador, alcanzarán la libertad, lógicamente si terminan vivos. Ya, si terminan muertos, sí, claro, una aclaración. Pero de todas maneras, eso se reclama, así muriera. Hay unos reclamos permanentes y hay argumentos de peso, muchas veces argumentos basados en el derecho natural y de gente. Lógicamente que hay otros argumentos en que si es un esclavo, padre esclavo o madre esclava, se victimiza, y el procurador, en el caso, o el militar de alto rango que la está defendiendo, que la está asistiendo en la defensa, él también la victimiza. Una pobre mujer que depende del trabajo de su hijo, que se inmoló por la patria, dio su vida por la patria, etcétera, etcétera. Todo un discurso muy victimizador de la figura, y eso va mostrando es decir, eso daría como reconstruir una serie y permitir ver que el peso de los negros fue fuerte. Pero además, que es otra cosa que uno tiene que tener en cuenta en eso de los libres de colores, no es de todos los colores, sino libres de colores. Los libres de colores, como dice un censo de Santa Fe de Bogotá, libres de colores, un censo de 1807, especifica y señala cuánto hay en Santa Fe de Bogotá libres de colores, y son numerosos. Siempre hay la aclaración de cuando es pardo, se dice pardo libre, porque hubo pardos a esclavos, y sambo libre, porque hubo zambos esclavos. Entonces siempre se está aclarando eso, o el documento o los documentos van aclarando eso, la condición del individuo, de la persona, más que el individuo, de la persona, dentro de las jerarquías del color. Eso es importante establecerlo, y sí, uno puede llegar a la conclusión de que era un ejército, todo es ese ejército, por lo menos hasta donde yo llegué, que fue en 1843 hasta el 47, es un ejército, yo no lo llamaría multiétnico, sino que es un ejército muy variado. Y ayer escuchando al Mario, todavía me perturbó más esas nociones de que estemos trabajando con razas y cuestiones por el estilo ya. Para cerrar con un ejemplo de un expediente de una negra en Cartagena que la capturan traficando con géneros ilícitos, o sea, con telas que entran, se supone, de contrabando, y ante el estrado judicial dice que ella se lo compró a unos marineros por 3 cuartillos. Cuando ellas le preguntan que diga su condición, ella es muy clara en decir: yo soy negra natural de Guinea. Entonces, bueno, ahora como hay lo políticamente correcto y la gente tiene miedo de decir negro, pero la negra, María Gervasia Guillén, dice así: soy libre negra de Guinea. No anden rodeos para decir su estado natural, porque le piden el estado natural y ella dice que de Guinea.
Por consiguiente, cuando ayer hablaba al Mario, que no pude quedarme a la discusión que tendría que originar todo eso, yo creo que hay que revisar eso tanto de la raza, y como Alvario decía ayer, yo en esa parte estoy de acuerdo, porque lo que define a los individuos en la época, que aquí la llaman colonial, yo la llamo la época hispánica, no hubo colonia, y eso sería otra discusión ya, que es muy vieja, ya eso está aclarado, es que los individuos, las personas se definían dentro de la jerarquía hispánica, era por el linaje, no el linaje de que tú hablaste ayer, Oscar. Tú hablaste del linaje, que tenía que ver con la calidad de la persona. Y la calidad de la persona eran blancas, pardos, zambos, etc. Y eso estaba enmarcado dentro del concepto de lo que era justo para las personas, sobre el presupuesto del bien común. Y el bien común estaba ajustado a una sociedad desigual, que no era igualitaria en ningún sentido, pero que todo mundo aceptaba su lugar dentro de la sociedad. Nosotros de pronto hemos leído acá, dentro de un mes sale publicado mi libro sobre gente de todas las clase en el sentido estamental, y la gente decía, la gente de todas las clases de la justicia, está complementado con jueces, poderes y sociedades rurales en el Nuevo Reino de Granada. Y yo he seguido a través de los procesos judiciales, y si yo encontrara a mi profesor de historia de Colombia, la colonia, lo podría fusilar, armar un batallón de eso, ya que estamos hablando de guerra, y fusilarlo. Unas locuras que... Y la gente iba ante el estrado judicial y decía normalmente su color: soy pardo, tal, y tal, de oficio talabartero, carpintero. Entonces, yo no sé hasta dónde fue que leímos todo esto, y eso era el linaje, el tuyo, la calidad, lo que te definía en la época hispánica. No había ningún problema en que... Pero si yo te iba a insultar, ahí sí yo te decía, lo que pasa es que ese es un zambo desfachatado y tal, y entonces ya se originaba una causa criminal, y si a mí me habían señalado de zambo, yo tenía que probar los méritos de probanza de que yo no era zambo. Eso entraba en todo el sistema ese barroco judicial de los vericuetos de un proceso que podía durar 2, 3, 4, 5 años. Un caso que yo trato comenzó en 1798 y terminó en 1813. Y todavía en 1813 el recóndito pueblo de Chinú, por allá en Córdoba, le están escribiendo a la Real Audiencia para que dirima el conflicto que tuvieron con una autoridad provincial, los habitantes de Chinú. Ya había sido extinguida la Real Audiencia. Entonces, yo creo que generaremos la discusión ahora. Yo creo que eso hay que como revisarlo. La etnia, y esta Carolina González Undurraga, la historiadora chilena que ha trabajado mucho el tema de la justicia, tiene un artículo muy sólido para distinguir eso de castas, etnia. Y la etnia lo que hacía, dice ella, que hace alusiones a cuestiones de orden religioso, agrupaciones de orden religioso. Entonces, por eso yo no me atrevo a llamar eso un ejército multiétnico ni nada. Ahí discrepo, cada uno es responsable de esa caracterización, pero eso hay que revisarlo, hay con mayor profundidad. Y en eso yo comparto un poco lo
lo de Alonso. Es decir, no es tanto el problema de la teoría tener una predisposición teórica de la raza, y la raza es esto y tal, los cuadros de casta, cuando sabemos que los cuadros de casta fueron unos inventos, que eso no existió ni en México, ni en ninguna parte. Las castas eso no tienen sustento fáctico, documental. En ninguna parte, nadie hablaba de castas. Todavía no se, lo mismo que de raza. La máxima de raza fue un documento que yo encontré en un pleito de Oloscoaga, un tipo que es regidor del Cabildo de Tolú, pero no vive en Tolú, sino vive en Lorica. Y para amargarle la vida, los de Tolú lo señalan de mulato, y entonces él acude a toda una especulación e incluso cita a Covarrubias para decir que, a Solórzano, para decir que mulato lo están equiparando con la mula, con el animal, porque efectivamente en Solórzano se dice mulato, es que es de mula, y hay una definición. Y el tipo recurre a todo eso, porque además es abogado, Miguel de Loascoaga. Y eso ocurre en 1700. Es el único documento dentro del barrido que yo logré ser de una mayor parte de documentos entre 1740, que se establece el virreinato, o se restablece, hasta 1810, en eso. Es la única alusión que hay a raza, hablar de raza, y no se está hablando sino para referirse a los animales. Y Oloscoaga es muy claro. Entonces, cuando ayer Óscar hablaba de eso en otro sentido, que había que superar eso de raza, porque eso ha dado pie para otras cosas, y principalmente en Colombia, en este país que nosotros tomamos, mucha gente toma las cosas en otro sentido. Gracias. Bien, muchas gracias a todos. Se me pidió encarecidamente que respetara los tiempos de la mesa para que los ponentes tuvieran el tiempo de tomar un café y asistir a la conferencia final y a la presentación de los libros. Gracias por haber asistido, muchas gracias por el debate, y les aseguro que esto no va a terminar aquí. Como la guerra, las cosas van a continuar y van a continuar en el tiempo, y muy probablemente volveremos a encontrarnos y tendremos la posibilidad de volver a contrastar opiniones. Muchas gracias a los participantes y muchas gracias a todos ustedes.